¿Alguna vez has sentido que la persona que más deberías amar es la fuente de tu dolor más profundo? ¿Te has sentido invisible, maltratado o despreciado dentro de tu propia casa por tu propia sangre? Tu alma grita en silencio, pero parece que nadie escucha. Dicen que no hay nada más sagrado que el amor de una madre. Pero, ¿y si te dijera que hay hijos que prefieren echarlas a la calle antes que darles un plato de comida? La historia que estás a punto de escuchar no es solo un relato triste, es una revelación divina sobre cómo Dios actúa cuando la crueldad humana alcanza su límite y parece que ya no hay esperanza. Esta es la historia de una madre de 73 años, rota por dentro, que se escondió en un carrito de mano para huir del desprecio de su propio hijo, sin saber que el milagro que la salvaría no vendría de un hombre, sino de un caballo. Sí, has oído bien. Un caballo fue el instrumento de Dios para cambiar un destino de miseria en uno de gloria. Si alguna vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas, que estás solo en tu sufrimiento, necesitas ver este video hasta el final. Lo que descubrirás hoy puede ser la respuesta que tu alma ha estado buscando para no rendirte. Mucha gente que se conmueve con nuestras historias olvida algo simple: suscribirse. Las estadísticas muestran que una gran parte de quienes nos ven no forman parte de nuestra comunidad. Si sientes que este mensaje es para ti, hazlo ahora. Toca el botón de suscribir y activa la campanita, porque cada video es una oportunidad para que Dios hable a tu corazón, y no queremos que te pierdas el próximo. Quédate conmigo, porque al final de esta jornada no solo entenderás el poder de un milagro, sino que sentirás la certeza de que Dios nunca, jamás, abandona a un corazón que clama en silencio. Amigo mío, siéntate a mi lado y abre tu corazón, pues hoy descorreremos un velo que cubre una de las heridas más profundas y silenciosas de la humanidad. Hablaremos de cuando el hogar, ese nido que Dios mismo diseñó como un reflejo de su paz y su amor, se convierte en una jaula de dolor, en un infierno privado donde el amor de una madre es respondido con la más incomprensible crueldad. Imagina por un instante a María Esperanza Villeda, una anciana de 73 años, una madre cuyo único pecado fue amar sin medida a su hijo, Raúl. Su piel, marcada por el sol del campo y el humo de la leña, llevaba consigo el mapa de una vida de sacrificios, de criar sola a ese bebé que un día acunó en sus brazos. Pero ahora, en el ocaso de su vida, ese mismo hijo, transformado en un hombre de corazón endurecido, prefería golpear la mesa con furia a ofrecerle una caricia. Sus palabras, antes dulces, se habían convertido en dardos venenosos, diseñados para maltratar su espíritu y humillar su existencia. La casa, un humilde rancho en el olvidado pueblo de San Vicente del Llano, ya no era un refugio. Era el escenario donde un hijo, cegado por un odio que ni él mismo entendía, se empeñaba en enterrar en vida a la mujer que se lo había dado todo. ¿No nos advierte Efesios 4, 31, 32 que desechemos toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia? Pues Raúl había hecho de estas advertencias su forma de vida, encadenando a su madre a un ciclo de violencia y desesperanza, sin saber que el cielo ya estaba prestando atención. El silencio de María era un océano de lágrimas no derramadas. Cada noche, arrodillada sobre el piso de tierra alisada de su pequeño cuarto, no rezaba con palabras, sino con el lenguaje del alma rota. Su oración era un murmullo sordo, un gemido que solo Dios podía escuchar. ¿Recuerdas a Ana en el templo, moviendo los labios sin emitir sonido, con el corazón lleno de amargura? 1 Samuel 1, 12, 13. Así oraba María, pidiendo no por un castigo para su hijo, sino por un milagro que le devolviera a aquel niño que una vez fue, a aquel muchacho que corría a abrazarla. Sufría en silencio,
porque el amor de una madre a menudo la obliga a justificar lo injustificable, a perdonar lo imperdonable. Se había convertido en una experta en el arte de hacerse invisible, de caminar de puntillas por su propia casa para no despertar la furia de Raúl. Él la acusaba de ser un estorbo, una carga, una vieja inútil, y ella, en su infinita paciencia de madre, llegaba a creerlo, a sentir que su existencia era un error. El desprecio de su hijo era un veneno lento que la iba consumiendo, abandonando su espíritu en un desierto de soledad. Se sentía rechazada, no solo por su hijo, sino por la vida misma, como si su destino fuera ser una sombra hasta el final, sin saber que incluso en la más profunda oscuridad, la luz de un milagro ya buscaba una rendija por donde entrar y cambiarlo todo. La crueldad de Raúl no nació de la noche a la mañana. Fue una semilla de rencor regada día a día con el licor, la frustración y un orgullo herido. Al principio eran malas contestaciones, portazos. Luego los insultos se hicieron más hirientes, más personales. Después llegaron los empujones, disimulados como torpezas, pero cargados de intención. Una noche, en un arrebato de furia porque la sopa estaba fría, Raúl llegó a quemar con un cigarrillo el viejo rebozo que era el único recuerdo que María conservaba de su propia madre. Ese acto fue más doloroso que cualquier golpe físico. Fue como si hubiera quemado su historia, su linaje, su identidad. El odio de Raúl parecía no tener límites. Quería expulsar de su vida no solo a la anciana que veía, sino todo lo que ella representaba: la memoria de su padre, un campesino pobre pero honrado, la decencia, la fe, el amor incondicional. Quería borrar su pasado para no tener que arrostrar su propio fracaso. Esta escalada de violencia es una lección terrible que vemos desde el principio de los tiempos. ¿No empezó Caín con la envidia antes de golpear a su hermano Abel? Génesis 4, 5, 8. El corazón que permite que la amargura eche raíces, tarde o temprano, dará frutos de violencia. Raúl estaba envenenado por su propio rencor, y en su ceguera no veía que al maltratar a su madre estaba destruyendo su propia alma y sellando un destino de miseria. En su mente retorcida, Raúl se creía con derecho a su crueldad. Se veía a sí mismo como una víctima de la vida, un granjero pobre cuyo esfuerzo nunca era recompensado. Culpaba a su madre por su pobreza, por su soledad, por la memoria de un padre al que idealizaba y del que se sentía una pálida imitación. «Tú nunca me enseñaste a ser fuerte», le gritaba, «solo a rezar y aguantar». Era la voz del orgullo, amigo mío, esa soberbia que nos hace escupir al cielo, como dice el sabio Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Raúl se sentía superior a esa anciana que apenas sabía leer, pero cuya sabiduría de corazón él nunca podría alcanzar. Mientras tanto, María se sentía cada vez más aislada. Los vecinos del pueblo cuchicheaban, sentían lástima, pero nadie se atrevía a intervenir. La violencia doméstica es un monstruo que se alimenta del silencio de la comunidad. Ella se sentía como un árbol solitario en medio del desierto, anhelando la paz de un bosque o la purificación de un río. Se sentía inválida, no de cuerpo, sino de espíritu, atrapada en ese rancho que se había vuelto su prisión. Soñaba con huir, pero sus pies estaban encadenados por el amor y el miedo, una combinación letal que mantiene a tantas almas cautivas. Pero hasta la noche más oscura tiene un final, y toda cadena, por fuerte que sea, tiene un punto de quiebre. Esa noche helada, después de que Raúl, borracho, la humillara como nunca antes, gritándole: «Vieja inútil, no más estorbas», algo dentro de María se rompió para siempre. No fue un acto de rebeldía, sino de pura y llana desesperación. El dolor fue tan intenso que superó al miedo.
Escondida en un viejo carrito de mano, temblando de frío y de pánico, supo que no podía pasar ni una noche más bajo ese techo. Ese fue el momento, el punto de inflexión donde su destino comenzó a cambiar. Fue una decisión nacida del agotamiento total, un susurro al cielo que decía: «Señor, ya no puedo más, guíame». A menudo, querido amigo, es en nuestro momento de mayor debilidad cuando la intervención divina se hace más palpable. Como nos promete el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. María estaba quebrantada, su espíritu estaba contrito, y sin saberlo, con ese simple acto de esconderse para huir, había abierto la puerta para que un milagro, uno con crines y pezuñas, un caballo salvaje e indomable, fuera enviado para rescatarla y mostrarle que Dios nunca abandona a sus hijos, especialmente a una madre cuyo amor fue pagado con la más cruel de las violencias. Ahora, acompáñame a caminar junto a María en la noche más larga de su vida. Imagina sus pies descalzos, de anciana, sobre la tierra helada y las piedras filosas del camino. Cada paso era un acto de fe y de dolor. Había decidido abandonar el único hogar que conocía, el rancho donde había sido esposa, madre y finalmente prisionera. Arrostraba la oscuridad, el frío que calaba los huesos y un miedo que era casi tan palpable como el viento que silbaba entre los mezquites. No llevaba rumbo, solo la certeza de que cualquier destino era mejor que la crueldad de su hijo. El paisaje a su alrededor era un reflejo de su alma, un desierto de soledad, un páramo donde parecía que ni Dios mismo posaba su mirada. Caminaba como Agar, cuando fue expulsada al desierto con su hijo Ismael, Génesis 21, 14, 16, con el corazón hecho pedazos y sin más provisión que una oración silenciosa. María no llevaba ni agua ni pan, solo un rosario sin cruz y el peso de una vida de humillaciones. Se adentraba en la noche, dejando atrás al hijo que la quería muerta, sin saber que cada paso de dolor la acercaba a un milagro que ya galopaba en su busca. A veces, amigo mío, Dios nos pide que caminemos por el desierto, que lo dejemos todo, para poder revelarnos que Él es nuestra única y verdadera provisión. Tras horas de una caminata sin sentido, el cuerpo de María, ya frágil por los años y el maltrato, comenzó a rendirse. Sus piernas temblaban, sus pulmones ardían con cada bocanada de aire helado. El dolor de sus pies era tan agudo que ya casi no los sentía. Llegó a un punto donde el agotamiento era absoluto, un muro contra el que su voluntad no pudo más. Se dejó caer bajo la sombra de un mezquite torcido y viejo, un testigo mudo de su desesperación. En ese momento se sintió completamente derrotada. Era su noche oscura del alma. Sentía que toda su fe, sus rezos, sus esperanzas estaban siendo enterrados bajo la indiferencia del cielo. ¿Dónde estás, Dios mío? ¿Acaso también tú me vas a abandonar?, susurró a la luna, una pregunta que muchos de nosotros hemos hecho en nuestros momentos más oscuros. Fue un instante de rendición total, donde ya no pedía, no suplicaba, simplemente se entregaba. Y es precisamente ahí, en ese vacío, en esa nada, donde el poder de Dios se manifiesta con más fuerza. Como Jesús en Getsemaní, que en su angustia se entregó diciendo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22, 42. María, sin saberlo, al rendirse por completo, estaba creando el espacio para que la voluntad divina actuara y le enviara el más inesperado de los mensajeros. Fue entonces, en el silencio más profundo de la madrugada, cuando un relincho rasgó la quietud. No era el sonido de un caballo de granja, era algo más, algo salvaje, poderoso, casi celestial. María, acurrucada y temblando, levantó la vista con el último hilo de fuerza que le quedaba.
y allí, recortado contra la luz de la luna, vio la figura de un imponente caballo marrón. No era un animal común. Su pelaje brillaba con una luz propia. Sus ojos eran dos pozos de una inteligencia y una compasión que no parecían de este mundo. Era un caballo salvaje, indomable, de esos que los campesinos del pueblo contaban en leyendas, un espíritu libre que nadie había podido jamás encadenar. Y sin embargo, no había amenaza en su postura. Se quedó quieto, observándola, como si hubiera viajado desde muy lejos con el único propósito de encontrarla. Aquel relincho no fue una casualidad, fue una respuesta. Fue el heme aquí de Dios a la oración de una madre desamparada. En un mundo donde su propio hijo le había mostrado la más terrible crueldad, el cielo le enviaba la más pura nobleza en la forma de un animal para recordarle que nunca, jamás, estuvo sola. El milagro había comenzado. María, al principio, se encogió de miedo. Un animal de ese porte, tan salvaje, podría golpear, podría ser un peligro más. Pero al mirar sus ojos, un par de luceros que parecían leer su alma, el miedo se disolvió como la niebla al amanecer. El caballo dio un paso lento, luego otro, acercándose con una delicadeza que contradecía su tamaño y su fama de indomable. Se detuvo frente a ella y muy despacio bajó su enorme cabeza hasta que su hocico casi rozó la frente de la anciana. No hubo palabras, no hubo necesidad de ellas. En ese gesto, en esa cercanía, estaba toda la ternura que le había sido negada por años. Y entonces ocurrió el milagro dentro del milagro. El caballo lamió suavemente la mano callosa de María, esa mano que tantas tortillas había amasado, que tanta ropa había lavado, que tanto había acariciado a un hijo ingrato. Una lágrima, y luego otra, rodaron por las mejillas de María, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de un alivio tan profundo, tan abrumador, que sentía que su corazón sanaba con cada gota. «¿Fuiste tú, Señor?», balbuceó, acariciando la crin del animal. Había reconocido el toque de Dios, la intervención divina que a veces no llega en forma de ángel con alas, sino en la compasión de una de sus criaturas, como aquella burra que le habló a Balaam para revelarle la presencia del ángel que él no podía ver. Números 22, 22, 35. El encuentro con el caballo no fue solo un consuelo momentáneo, fue el inicio de un nuevo camino. Tras permanecer a su lado, dándole calor con su cuerpo y paz con su presencia, el animal se irguió. Dio unos pasos hacia un sendero apenas visible entre la maleza y luego giró su cabeza, mirándola, esperándola. La invitación era clara. Ya no era una anciana abandonada en el desierto, era una mujer guiada. Su destino, que parecía sellado por el maltrato y la soledad, estaba a punto de cambiar de la forma más inesperada. Con una fuerza que no sabía que poseía, María se puso de pie. Se sacudió el polvo y la desesperanza y, por primera vez en incontables años, caminó sin miedo. Comenzó a seguir a su guía celestial, a ese caballo que era la prueba viviente de que su fe no había sido en vano. No sabía a dónde la llevaba, si a otro pueblo, a un río o a un barranco, pero su corazón le decía que siguiera, que confiara. Y así, la imagen de esa frágil anciana, siguiendo a un majestuoso caballo salvaje al amanecer, se convirtió en un poderoso sermón sin palabras, una encarnación del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Su viaje de fe acababa de comenzar. El viaje de María detrás de aquel caballo milagroso, a quien en su corazón ya comenzaba a llamar esperado, era la definición misma de la fe en movimiento. ¿Qué es la fe, amigo mío? Sino dar un paso sin ver el siguiente, confiando en que la mano de Dios ya ha preparado el camino. María ya no caminaba huyendo de un pasado de crueldad, ahora caminaba hacia un futuro desconocido,
sostenida únicamente por la presencia de ese animal y la certeza que ardía en su pecho. Su oración había cambiado. Ya no era el lamento de una víctima, sino el diálogo constante de una hija que se sabe escuchada. Hablaba con el caballo, sí, pero sus palabras atravesaban los oídos del animal y llegaban directamente al trono de la gracia. «No sé a dónde me llevas, mi guardián», le decía, «pero sé que es el lugar correcto, porque es el lugar que Dios ha escogido para mí». Esta es la fe de Abraham, a quien Dios le dijo: «Sal de tu tierra, a la tierra que yo te mostraré». Génesis 12:1. Y él obedeció sin saber a dónde iba. María, esta humilde anciana de pueblo, estaba viviendo en carne propia uno de los principios más profundos del reino. La fe no es entender el plan, es confiar en quien lo ha diseñado. Su destino estaba en pleno proceso de cambiar, no por su propia fuerza, sino por su rendición a una voluntad superior. La oración de María se convirtió en un río que fluía sin cesar. A cada paso, en cada suspiro, mantenía una conversación íntima con su Creador. Era la encarnación viviente de la enseñanza del apóstol Pablo: orad sin cesar. Primero Tesalonicenses 5:17, que no significa estar de rodillas todo el día, sino vivir en un estado de comunión continua con el Padre. ¿Crees que mi hijo algún día se dé cuenta del daño que me hizo?, le preguntaba al caballo, sabiendo que le preguntaba a Dios. «No pido que lo castigues, Señor, solo que le quites la ceguera del corazón, que pueda encontrar la paz que yo estoy empezando a encontrar». En su diálogo con el cielo, María comenzó a sembrar sin darse cuenta las semillas del perdón. Empezó a entender que perdonar a Raúl no era un regalo para él, sino un acto de liberación para ella misma. Liberarse de la amargura, del rencor, de la pregunta constante de ¿por qué a mí? Su oración se estaba convirtiendo en la herramienta que Dios usaba para sanar sus heridas más profundas, para desatar las cadenas que la ataban a su hijo y a su dolor. Estaba aprendiendo que la verdadera oración no busca cambiar la mente de Dios, sino que permite que Dios cambie nuestro propio corazón. Por supuesto, el camino de la fe nunca es un sendero llano y sin espinas. Hubo momentos de prueba. Una noche, una tormenta feroz se desató sobre ellos. Los truenos retumbaban como si el cielo se estuviera quebrando y la lluvia caía a cántaros, convirtiendo el camino en un lodazal. María, empapada y tiritando de frío, se refugió bajo una saliente de roca. En la oscuridad, una vieja duda intentó susurrarle al oído: ¿y si todo esto es una locura? ¿Si solo soy una pobre anciana que ha perdido el juicio, siguiendo a un caballo salvaje hacia un barranco? La fe de María fue probada por el miedo y la incomodidad, pero entonces miró a esperado. El caballo no mostraba signos de pánico. Permanecía a su lado, sereno y firme, protegiéndola del viento con su propio cuerpo. Su calma fue un ancla para el alma de María. Recordó al pueblo de Israel, quejándose en el desierto a pesar de ver la columna de fuego y la nube que los guiaba. Éxodo 13:21. Comprendió que Dios no promete un viaje sin tormentas, pero sí su presencia en medio de ellas. La prueba no la debilitó. Al contrario, la hizo más fuerte, forjando su fe en el fuego de la adversidad. Una vez pasada la tormenta, el sol brilló con una intensidad renovada, como si lavara el mundo. Y con esa nueva luz, María comenzó a ver con nuevos ojos. Los años de abuso la habían vuelto ciega a la belleza, pero ahora su corazón, sanado por la oración y la fe, se abría de nuevo. Notaba el color intenso de las flores silvestres que crecían al borde del camino, el canto de un pájaro que nunca antes había escuchado, el olor a tierra mojada que olía a vida nueva. Su oración se transformó una vez más. Ya no era un diálogo de preguntas, sino un cántico de gratitud.
Gracias, Señor, por esta flor, gracias por este sol, gracias por el aire que respiro. Estaba experimentando la promesa de Santiago 1:2-4, que nos insta a tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia, a su vez, nos hace perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. María sentía cómo las piezas rotas de su ser se iban uniendo. El milagro no era solo haber sido rescatada, el verdadero milagro estaba ocurriendo dentro de ella. Su destino no solo estaba cambiando, su alma estaba renaciendo. Finalmente, tras varios días de viaje, Esperado la guió hasta la cima de una pequeña colina, y allí, bañada por la luz dorada del atardecer, había una casita humilde de madera, con humo saliendo de la chimenea y un jardín lleno de flores cuidadas con amor. Un sentimiento de paz abrumadora, una sensación de haber llegado a casa, inundó el corazón de María. Era la colina del refugio, el hogar de doña Carmela Aguilar, una mujer cuya alma era tan acogedora como su casa. El caballo se detuvo en la entrada, como si dijera: «Mi misión ha terminado, aquí estarás a salvo». María miró la casa, luego al caballo y finalmente al cielo, y sus ojos se llenaron de lágrimas de pura gratitud. Había llegado al puerto seguro, a las verdes praderas y a las aguas de reposo, de las que habla el Salmo 23. Su fe y su oración no la habían llevado a un palacio ni a una vida de riquezas, sino a algo infinitamente más valioso: un santuario para sanar, un lugar donde el amor de una madre finalmente sería honrado. La puerta se abrió y con ella un nuevo capítulo en su vida, el capítulo de la transformación. La puerta de la humilde casita se abrió y con ella las puertas del cielo para María. Doña Carmela Aguilar, una mujer de arrugas suaves y ojos que habían visto mucho pero juzgado poco, la recibió no como a una extraña, sino como a una hermana esperada. «Pásele, madre, aquí no se le niega sombra ni pan a nadie», le dijo con una voz que era en sí misma un bálsamo. La colina del refugio no era un simple rancho, era un hospital para el alma, un santuario de paz donde el aire mismo parecía susurrar: «Estás a salvo». Carmela, con su sabiduría de campesina y su fe inquebrantable, reconoció de inmediato el sello de un milagro. Al ver al imponente caballo que había guiado a María, simplemente asintió, como quien entiende los misteriosos caminos de Dios. «Si el caballo la trajo, entonces usted tenía que llegar aquí», afirmó. En ese hogar, María encontró lo que la Biblia llama hospitalidad, ese mandato de acoger al forastero. Hebreos 13:2, pues a veces, sin saberlo, al abrir nuestra puerta a un necesitado, estamos recibiendo a un ángel o, en este caso, a una santa forjada en el fuego del sufrimiento. Por primera vez en décadas, María no tuvo que pedir permiso para existir. Simplemente fue recibida, honrada, amada. La transformación de un alma herida, amigo mío, no es un evento repentino, sino un lento y sagrado amanecer. Día a día, en la colina del refugio, María comenzó a redescubrirse. El primer día, durmió una noche entera sin sobresaltos. A la semana, una sonrisa tímida se dibujó en sus labios al probar el pan recién horneado de Carmela. Al mes, ya se la podía oír tarareando viejas canciones mientras ayudaba en el jardín, plantando flores como si estuviera plantando nuevas esperanzas en la tierra de su alma. Su destino estaba siendo reescrito, no con grandes hazañas, sino con pequeños gestos de amor y normalidad. Aprendió a tejer, a hacer mermelada, a reír a carcajadas con las ocurrencias de Carmela. Las dos mujeres, junto a Esperado, el caballo guardián, formaron una pequeña comunidad, una iglesia doméstica basada en el apoyo mutuo y la fe compartida, como aquellas de las que leemos en el libro de los Hechos,
donde los creyentes tenían en común todas las cosas. Hechos 2:44. El caballo, siempre cerca, era el recordatorio constante del milagro, la prueba viviente de que Dios la había rescatado para llevarla a un proceso de sanación que iba mucho más allá de curar las heridas de 1900 en la violencia física. Sin embargo, para que la transformación fuera completa, María debía arrostrar al fantasma más grande, la falta de perdón. Aunque su cuerpo sanaba y su espíritu se fortalecía, la herida causada por su hijo Raúl seguía supurando en lo profundo de su ser. Los recuerdos de la humillación, de la crueldad, de sentirse como una inválida en su propia casa, volvían en oleadas. Fue Carmela, con su delicadeza de mentora espiritual, quien la guió en este difícil tramo. El perdón. María, le dijo una tarde mientras desgranaban maíz, no es decir que lo que te hizo estuvo bien. Es soltar el carbón encendido que te está quemando la mano a ti, no a él. María lloró, confesando la rabia y el dolor que aún sentía. ¿Cómo perdonar tanta maldad? Carmela le recordó las palabras de Jesús a Pedro, cuando le dijo que debía perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7, Mateo 18:22. Y le explicó que no se trataba de una cuenta matemática, sino de una decisión diaria, de un acto de voluntad de entregar esa deuda a Dios una y otra vez, hasta que el corazón finalmente quede libre. Perdonar a Raúl parecía imposible, pero María comprendió que era el último peldaño para su completa libertad. Siguiendo el sabio consejo de Carmela, María encontró una manera de hacer tangible su proceso de perdón. Comenzó a escribir cartas a Raúl, cartas que nunca enviaría, cartas que eran para ella. En una vieja libreta, con letra temblorosa, volcó todo su dolor. Hijo, no entiendo por qué tu corazón se llenó de tanto odio hacia mí, la madre que te acunó y te amó por encima de todo, escribió en la primera. Llenó páginas enteras con el recuento de cada golpe, de cada insulto, de cada noche de llanto silencioso. Fue un proceso catártico, una forma de sacar el veneno, de enterrar el pasado. Pero a medida que escribía, algo empezó a cambiar. Sus cartas de dolor se transformaron en cartas de preguntas y luego en cartas de una compasión que la sorprendió a ella misma. Me pregunto, ¿qué dolor tan grande llevarías tú por dentro para necesitar hacerme tanto daño? Reflexionó en una de las últimas. Al final, en la última página, escribió simplemente: Raúl, hijo mío, te perdono, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco la paz. Te entrego a Dios. Al escribir esa frase, sintió como si una pesada cadena se rompiera dentro de ella. Había cumplido su parte. Con el acto del perdón, la transformación de María se completó. La anciana frágil y asustada que había huido en la noche ya no existía. En su lugar había una mujer serena, fuerte, cuyo rostro irradiaba una paz que no era de este mundo. Se había liberado de la prisión del rencor, y mientras María encontraba su libertad en la colina del refugio, a kilómetros de distancia, en el rancho ahora silencioso y vacío, el alma de Raúl comenzaba su propio descenso al infierno. El silencio de su madre gritaba más fuerte que cualquiera de sus insultos. La ausencia de ella era un espejo que le devolvía el reflejo de su propia monstruosidad. Empezaba a sentir el peso de su crueldad, las consecuencias de su orgullo. La soledad, que él creía desear, se convirtió en su peor tortura. El perdón de María la había liberado a ella, independientemente de que Raúl lo buscara o no. Y ahora, el destino que él mismo había forjado con sus actos de violencia comenzaba a pasarle factura, preparando el escenario para una posible, aunque difícil, redención. En la colina del refugio, María comenzó un viaje que iba más allá de la sanación. Fue un viaje de redescubrimiento de su propio poder. Durante años, su identidad había sido absorbida por su rol de madre y luego aplastada bajo la bota de la humillación. Pero en este santuario,
lejos de la sombra de su hijo, empezó a recordar quién era. María Esperanza Villeda, una mujer con manos sabias y un corazón lleno de conocimientos ancestrales. Ya no era solo la víctima, la anciana que necesitaba cuidados. Se levantaba al alba y con una energía que creía perdida, se adueñaba del día. Sus tortillas de maíz tenían el sabor de la tradición, sus remedios de hierbas aliviaban las dolencias de Carmela y su toque en el jardín parecía hacer que las flores crecieran más altas, más vibrantes. No era una sirvienta, era una socia, una columna vertebral en ese pequeño reino de paz. Este renacer no es distinto al de la mujer virtuosa de Proverbios 31, que no es una figura sumisa, sino una administradora, una emprendedora, una mujer de fuerza y dignidad que se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Proverbios 31:17. María estaba redescubriendo que su valor no dependía de un hombre, ya fuera esposo o hijo, sino de la sabiduría y la fortaleza que Dios mismo había depositado en ella. La relación entre María y Carmela floreció en una hermosa sororidad, una hermandad que se convirtió en el cimiento de su empoderamiento mutuo. Eran dos mujeres, dos ancianas a quienes la sociedad podría considerar como dependientes o invisibles, pero que juntas formaban una fuerza invencible. Carmela ofrecía la sabiduría de la aceptación y la fe. María aportaba la resiliencia forjada en el dolor y el conocimiento práctico de una vida de trabajo. Se enseñaban mutuamente. Carmela le enseñó a leer pasajes de la Biblia que antes no entendía, y María le enseñó a tejer mantas con una puntada que su abuela le había mostrado. Su hogar se llenó de risas, de oraciones compartidas y del trabajo colaborativo. Eran un equipo, una comunidad de dos que se sostenían, se animaban y se protegían. Este vínculo poderoso recuerda al de María y Elizabeth en el Evangelio de Lucas, Lucas 1:39-56, dos mujeres que, en medio de circunstancias extraordinarias y divinas, encontraron refugio, comprensión y gozo la una en la otra. Su relación era la prueba de que cuando las mujeres se unen en fe y apoyo, no hay adversidad que no puedan superar. Juntas, no solo sobrevivían, prosperaban. El punto culminante de la transformación de María llegó el día en que pasó de ser la que recibe ayuda a ser la que la da. Una tarde, una joven madre del pueblo subió corriendo la colina con la desesperación pintada en el rostro. Su bebé, un niño de pocos meses, ardía en fiebre y no paraba de llorar, y el médico no llegaría al pueblo hasta la semana siguiente. Carmela la acogió, pero fue María quien tomó las riendas. Con una calma y una autoridad que sorprendieron a todos, examinó al niño. «Tráeme agua fresca y hojas de llantén», ordenó con suavidad. Preparó una infusión, bañó al bebé con cuidado y le cantó una vieja canción de cuna que había usado con Raúl. El niño se calmó y al cabo de una hora la fiebre había comenzado a ceder. La joven madre la miraba con una veneración que María no había sentido en décadas. En ese momento dejó de ser la pobre anciana que huyó de su hijo para convertirse en Doña María la que sabe. Su dolor no la había destruido. La había convertido en un hospital andante, una fuente de empatía y sabiduría. El título de madre y abuela recuperó su verdadero significado, no un rol de servicio, sino un estatus de honor y respeto. El caballo, esperado, era una parte fundamental de este renacimiento. Su presencia constante, su naturaleza salvaje y a la vez dócil con María, se convirtió en una leyenda en el pueblo. La gente la veía como alguien especial, una mujer bendecida que tenía un pacto con lo divino. Este respeto no la envaneció, sino que le dio una serena confianza. El caballo indomable era un espejo de su propio espíritu, esa parte de ella que,
A pesar de la violencia y la humillación, nunca se había dejado romper del todo. La sociedad y su propio hijo habían intentado encadenar su espíritu, pero al igual que esperado, su esencia permanecía libre. Su conexión con él no era de dominio, sino de respeto mutuo y amor, una poderosa metáfora de su propia autoaceptación. Había aprendido a domar su propio dolor, no luchando contra él, sino acogiéndolo y transformándolo en fuerza. El caballo salvaje que la seguía era la manifestación externa de la mujer indomable que siempre había sido por dentro. Al final, María encontró su verdadero hogar y comprendió que un hogar no es necesariamente la casa que se comparte con un esposo o un hijo. Un hogar es el lugar donde tu alma puede respirar, donde eres valorada por quien eres, donde puedes plantar tus propias flores y construir tu propia paz. La colina del refugio, esa casa que ella había ayudado a sostener y llenar de vida, era más su hogar que el rancho donde había pasado casi toda su existencia. Este fue su máximo empoderamiento, la creación de su propio santuario, un espacio seguro construido no sobre la obligación o la sangre, sino sobre la fe, la amistad y el respeto mutuo. La imagen final de este capítulo de su vida es la de dos mujeres sabias y un caballo milagroso, sentados en el porche al atardecer, en perfecta paz. Eran la encarnación de la parábola de Jesús. Dos mujeres prudentes que habían construido su casa sobre la roca sólida de la fe y la sororidad. Y ninguna tormenta, por violenta que fuera, podría ya derribarlas. Mateo 7:24-25. La verdad, amigo mío, es como un río subterráneo. Aunque no la veas, siempre busca una salida a la superficie. Y la verdad sobre María Esperanza comenzó a brotar por todo San Vicente del Llano. La historia de su rescate milagroso, llevada en las alas del asombro, voló de boca en boca. La joven madre cuyo bebé fue sanado por las manos de María la proclamaba una santa. El viejo campesino que entregaba las verduras contaba con reverencia cómo aquel caballo salvaje, el espíritu indomable del bosque, ahora parecía un manso cordero a los pies de la anciana. La narrativa del pueblo comenzó a cambiar drásticamente. Ya no era la pobre María, a quien su hijo maltrataba y expulsó de su casa, ahora era doña María Esperanza, la mujer a quien Dios envió un ángel con crines para hacerle justicia. La percepción de la comunidad se transformó y con ella se restauró la dignidad de María. Su inocencia ya no era una cuestión de duda. Era una verdad celebrada, un milagro local que servía de sermón en cada esquina. La justicia divina no siempre llega en forma de castigo para el culpable. A veces llega como una reivindicación pública y gloriosa para el inocente. Mientras la luz de la verdad iluminaba la figura de María, una sombra cada vez más oscura se cernía sobre su hijo, Raúl, aislado en su rancho, que ahora se sentía como una tumba. Las historias del pueblo le llegaban como latigazos en la conciencia. Cada palabra de elogio para su madre era una daga que le recordaba su propia crueldad. El reconocimiento de la inocencia de ella era el juicio irrefutable de su propia maldad. Ya no podía refugiarse en la autocompasión ni en sus excusas de hombre pobre y frustrado. La verdad lo acorraló, mostrándole el monstruo en que se había convertido. El silencio de la casa le gritaba los insultos que él había proferido. Las paredes le devolvían el eco de los golpes y el llanto ahogado de su madre. Comenzó a experimentar ese tormento que la Biblia describe tan bien en el Salmo 51. Cuando David, enfrentado a su pecado, clama: «Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí». Raúl estaba siendo golpeado, no por una mano humana, sino por la mano invisible de su propia conciencia, y el odio que una vez sintió por su madre comenzó a transformarse en un profundo desprecio por sí mismo. En todo pueblo
Hay almas valientes que no temen llamar a las cosas por su nombre. Don Efraín, el dueño de la tiendita, un hombre recto y temeroso de Dios, decidió que el silencio de la comunidad también tenía su cuota de complicidad. Una mañana vio a Raúl caminando como un fantasma por la plaza y en lugar de ignorarlo, se le acercó. No con ira, sino con la firmeza de la verdad. Raúl, le dijo mirándolo a los ojos, el pueblo habla, y por primera vez en mucho tiempo no hablan de chismes, hablan de un milagro. Raúl intentó irse, pero don Efraín lo detuvo. Escúchame, muchacho, lo que le hiciste a tu madre fue una abominación, pero Dios, en su infinita misericordia, ha tomado la maldad que tú sembraste y la ha convertido en una cosecha de bendiciones para ella. La gente no solo la respeta, la venera. La verdad ha salido a la luz, Raúl, y te ha dejado a ti en la más profunda oscuridad. Estas palabras, dichas sin odio, pero con el peso de la justicia, fueron el golpe de gracia. Era la voz de la comunidad, la voz de la verdad encarnada, cumpliendo el mandato de hablar la verdad en amor. Efesios 4:15. Un paso indispensable para que el pecador despierte de su ceguera. La prueba irrefutable, el sello de autenticidad de este cambio de narrativa, era el caballo. Esperado se convirtió en la evidencia incontestable del milagro. No era una historia que pudiera desmentirse. Múltiples testigos, cazadores y granjeros conocían la leyenda de ese caballo salvaje, un animal que por años había recorrido los bosques y barrancos sin dejarse nunca atrapar ni tocar por mano humana. Hecho de que esta criatura indomable hubiera elegido por voluntad propia encontrar, rescatar, guiar y ahora proteger a una frágil anciana, era un acto que trascendía toda explicación lógica. Era, a todas luces, una señal del cielo, una intervención divina tan clara como la zarza ardiente de Moisés. Dios había utilizado a una de sus criaturas más nobles para manifestar su poder y su justicia, para escribir un mensaje en el corazón del pueblo que nadie podía borrar. La inocencia de María fue vindicada no por un tribunal humano, sino por el testimonio de un milagro viviente, demostrando que a veces la verdad no necesita abogados. Solo necesita manifestarse de una forma que silencie toda duda y glorifique a quien la defiende. Acorralado por la verdad, juzgado por la comunidad y atormentado por su conciencia, Raúl finalmente se quebró. Una noche, en medio de su rancho sucio y solitario, cayó de rodillas y lloró. Lloró como un niño, no de autocompasión, sino de una vergüenza y un arrepentimiento genuinos. Comprendió la magnitud de su pecado y con esa comprensión nació una necesidad imperiosa, un anhelo desesperado. Tenía que encontrar a su madre, no para pedirle que volviera, no para exigirle nada. Tenía que ir a ella para ver con sus propios ojos esa paz de la que todos hablaban, para entender el milagro y quizás, solo quizás, para suplicar un perdón que sabía que no merecía. Se levantó, se lavó la cara y al amanecer emprendió el camino hacia la colina del refugio. Ya no era un viaje de orgullo, sino una peregrinación de un pecador en busca de redención. El reconocimiento de la verdad había cumplido su propósito, demoler la fortaleza del orgullo y abrir un pequeño sendero hacia la reconciliación. Reflexionemos un momento, amigo mío, sobre la figura de este caballo esperado. En nuestra soberbia humana, a menudo vemos a los animales como criaturas inferiores, bestias de carga o simples adornos del paisaje. Pero la Biblia nos enseña una y otra vez que Dios utiliza a toda su creación como instrumentos de su voluntad. Esperado no era un simple animal, era un querubín con crines, un mensajero ungido para una misión divina. No es un concepto nuevo. No fueron cuervos los que alimentaron al profeta Elías en su momento de mayor necesidad. Primera Reyes 17:6.
¿No fue un gran pez el que protegió y enseñó a Jonás una lección de obediencia? Jonás 1:17. ¿Y no fue una burra la que vio al ángel de Jehová que el profeta no podía ver? Este caballo salvaje, indomable, era la prueba viviente de que Dios no está limitado a hablar a través de los hombres. Él puede enviar un milagro galopando a 4 patas, puede susurrar consuelo en un relincho y puede manifestar su justicia a través de la lealtad inquebrantable de una de sus nobles criaturas. Esperado era más que un caballo, era teología en movimiento, un sermón viviente sobre el poder y el amor de Dios. La comunicación entre María y Esperado trascendía las barreras del lenguaje. Era un diálogo de alma a alma, un entendimiento que no necesitaba palabras. Cuando María se sentía abrumada por los recuerdos de la crueldad de su hijo, el caballo se acercaba en silencio y apoyaba su gran cabeza en su hombro, y ese simple gesto decía: «No estás sola, yo estoy aquí». Cuando ella oraba en el jardín, el caballo permanecía cerca, con las orejas atentas, como si escuchara cada palabra y la elevara al cielo con su propio espíritu puro. María aprendió a entender sus resoplidos, la forma en que movía la cabeza, la profundidad de su mirada. Era el lenguaje del corazón, la comunicación pura del amor que no está manchada por el ego o la mentira. Esta conexión nos recuerda que no estamos separados de la creación, como a veces pensamos. Como dice el apóstol Pablo, toda la creación gime a una. Romanos 8:22. Esperando la redención. En la colina del refugio, la anciana y el caballo habían encontrado un pedazo de ese paraíso perdido, donde el hombre y la bestia se entendían en perfecta armonía. Además de Salvador y compañero, Esperado fue un maestro para María. Observándolo, ella aprendió lecciones que ningún ser humano podría haberle enseñado. Aprendió sobre la dignidad, viendo la nobleza con la que el caballo se movía, siempre majestuoso, siempre presente. Aprendió sobre la fuerza, una fuerza que no necesitaba golpear ni humillar para demostrarse. Esperado era poderoso, pero su poder estaba contenido en una inmensa gentileza. Le enseñó a vivir en el ahora. El caballo no se preocupaba por el mañana, ni se lamentaba por el ayer. Simplemente existía en la plenitud de cada momento, ya fuera comiendo hierba bajo el sol o vigilando la casa en la quietud de la noche. Su fidelidad inquebrantable, su presencia constante, fue un bálsamo que curó las heridas de la traición y el abandono. Mientras su propio hijo la había desechado, este animal le enseñó el verdadero significado de la lealtad, cambiando su percepción de la vida y ayudándola a forjar un nuevo destino basado en la confianza y la serenidad. La naturaleza salvaje e indomable de Esperado era quizás su atributo más significativo. El hecho de que no pudiera ser poseído por nadie, ni por el hombre más rico o poderoso, hacía que su devoción voluntaria por María fuera un milagro aún más profundo. Él era un símbolo de la gracia de Dios, un regalo que no se puede ganar, comprar ni merecer. Es una gracia soberana que se derrama sobre el humilde, sobre el quebrantado de corazón. Raúl, con su deseo de controlar, de dominar y maltratar, nunca podría haber obtenido la lealtad de una criatura así. El orgullo y la violencia repelen la gracia. En cambio, María, la anciana pobre, la mujer rechazada, en su máxima debilidad y humildad, fue quien recibió este tesoro invaluable. Este contraste ilustra una verdad fundamental del reino de Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. La conexión de María con el caballo demostraba que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en los lazos sagrados que Dios nos permite forjar. El vínculo entre María y Esperado no fue un evento pasajero, se convirtió en una parte eterna de su historia de redención.
Él no era una curita para una herida temporal, sino un pilar en la nueva casa de su alma. Para ella y para todo el pueblo de San Vicente, ese caballo siempre sería el ángel que Dios envió, el milagro que caminaba y respiraba entre ellos. Su historia nos obliga a mirar a nuestro alrededor con nuevos ojos. Nos empuja a preguntarnos cuántas veces Dios nos ha intentado hablar a través del ronroneo de un gato, la lealtad de un perro o el vuelo de un pájaro. Nos desafía a considerar si en nuestra prisa y nuestro ruido no estaremos ignorando a los mensajeros que Él envía, disfrazados con pelaje, plumas o escamas. La historia de Esperado es una invitación a honrar a todas las criaturas de Dios, a reconocer su importancia en el plan divino y a abrir nuestros corazones para escuchar las lecciones sagradas que tienen para enseñarnos, si tan solo nos detenemos a escuchar. El sol de la tarde teñía de oro la colina del refugio cuando los pasos torpes y pesados de Raúl finalmente alcanzaron la cima. La escena que encontró lo detuvo en seco. Allí estaba su madre, María, sentada en un banquito de madera, tejiendo con una serenidad que nunca antes le había visto. A su lado, doña Carmela la acompañaba en un silencio cómplice, y entre él y las dos mujeres, como un centinela de ébano y fuego, estaba el caballo Esperado. El animal levantó la cabeza y sus ojos, dos pozos de sabiduría ancestral, se clavaron en Raúl. No hubo agresividad, pero sí una advertencia silenciosa, una barrera invisible que parecía decir: tus intenciones serán juzgadas aquí. Raúl se quedó inmóvil, con el sombrero en la mano y el alma en el suelo. El aire se cargó de una tensión sagrada. No era solo un hijo frente a su madre. Era un pecador a las puertas del paraíso que había destruido. Un hombre quebrado frente a la encarnación de su propia redención. Con la mirada del caballo sobre él, Raúl finalmente encontró la voz, o lo que quedaba de ella. Fue un murmullo roto, la confesión de un hombre deshecho. «Mamá», comenzó, «no vine a pedirte perdón, porque no sé si lo merezco. Solo tenía que verte». Su voz se quebró. «Te busqué por todas partes. La gente me contó del caballo, del milagro. Me contaron que estabas en paz». Hizo una pausa, tragando el nudo de la vergüenza. «Yo no sé por qué fui así. Contigo estaba lleno de rabia, de odio, de orgullo, y tú solo estabas ahí, callada, aguantando. La casa, sin ti la casa se me vino encima. Tu silencio me golpeó más fuerte que cualquier grito que yo te di. Cada palabra era una piedra que se quitaba de encima, una confesión pura, sin excusas ni justificaciones. Era el sonido de un corazón orgulloso que finalmente se rendía por completo ante la verdad. María dejó su tejido a un lado. Lo miró, no con rencor, ni siquiera con lástima, sino con los ojos de una madre que ve más allá del pecado y reconoce el dolor de su hijo. No pronunció palabra. En un silencio que contenía todos los perdones del mundo, se puso lentamente de pie. Esperado, el caballo pareció entender y dio un paso a un lado, abriendo el camino. María se acercó a su hijo, a ese hombre que la había humillado y maltratado, y le tomó el rostro tembloroso entre sus manos callosas, y entonces lo abrazó. No fue un abrazo de obligación, fue un abrazo de pura gracia, un torrente de amor incondicional que lavó en un instante años de dolor y crueldad. No hubo un «te perdono», porque el gesto era más elocuente que cualquier palabra. En ese abrazo, el ciclo de violencia se rompió y fue reemplazado por un milagro aún más grande que el del caballo, el milagro de la gracia restauradora de una madre. Aquel encuentro no significó un regreso al pasado. Raúl no volvió a su rancho, ni María abandonó su santuario. La reconciliación dio paso a una verdadera transformación comunitaria. Raúl se quedó un tiempo en la colina, pero no como el hijo del que hay que cuidar, sino como un siervo humilde.
cortaba leña, acarreaba agua, trabajaba en el huerto, todo en un silencio respetuoso. Su transformación, lenta pero genuina, fue un testimonio más poderoso para el pueblo que cualquier sermón. La historia de la familia Villeda se convirtió en una parábola local, un relato que los abuelos contarían a sus nietos sobre las devastadoras consecuencias del orgullo y el poder redentor del perdón. El rancho de la familia fue finalmente vendido y el dinero se usó para ampliar la colina del refugio, convirtiéndola en un verdadero hogar para otras mujeres que, como María, necesitaban un lugar seguro para sanar. La justicia divina no solo había salvado a una persona, había sembrado una semilla de cambio en toda la comunidad. Así, amigo mío, concluye esta historia. María vivió el resto de sus días rodeada de paz, dignidad y el amor de una comunidad que la honraba como la matriarca que era. Raúl, con el tiempo, encontró su propio camino, un camino de humildad y servicio, llevando siempre la cicatriz de su pasado, pero también la medalla de la gracia que había recibido. Y esperado, el caballo celestial permaneció en la colina hasta el final de sus días, un recordatorio viviente y galopante de que Dios obra de maneras misteriosas, de que la fe de un corazón humillado puede mover montañas y de que no hay oscuridad tan profunda que un milagro no pueda iluminar. La historia que comenzó con un acto de violencia termina con un legado de amor que transformó a toda una región. Que nunca olvides en tus propias pruebas que incluso cuando te sientas abandonado en el desierto, un milagro puede estar ya galopando en tu dirección.